Bien, muy buenos días aún. Tal como dijo el presidente Gabriel Boric al inicio de nuestro último Consejo de Gabinete, probablemente, seguimos en la tarea no solo de evaluar el avance de los compromisos que hemos hecho ante la ciudadanía, no solo los que están comprometidos en el programa de gobierno, sino lo que hemos asumido para poder enfrentar distintas urgencias y emergencias que ha atravesado nuestro país, sino que también para apretar todo lo que haya que apretar, justamente para posibilitar el avance de todas aquellas tareas que están pendientes y que requieren ser destrabadas en los últimos días de nuestro mandato, porque si hay algo que tenemos claro es que se gobierna hasta el último día. Y ningún chileno y chilena esperaría de un gobierno, aunque esté de salida, que dejara de legislar o que dejara de preocuparse, por ejemplo, de la preparación del retorno a clases, ¿no? O de los planes de vacunación por el hecho de que está en los últimos días de su mandato. Una de estas tareas, evidentemente, tiene que ver con las labores de emergencia. El gobierno fue muy claro, el presidente fue muy claro en señalarle a sus ministros y a través de ello a los subsecretarios a seguir muy presentes en los territorios que han sido afectados por los incendios para habilitar todas las transferencias que están pendientes a las familias. Ya hemos avanzado más de 4.000 familias que se le han transferido los bonos de recuperación, particularmente en la región de Biobío, Ñuble, la Araucanía, pero vienen distintas etapas que se tienen que ir cumpliendo para no dejar a nadie atrás. Efectivamente son momentos muy difíciles, muy dolorosos para las familias afectadas por los incendios y, por lo tanto, no hay espacio para bajar los brazos en esta materia. Pero también seguimos con otras tareas de gestión. El Ministerio de Salud está implementando el plan de vacunación 2026. El ministro de Educación está enfocado en el inicio del año escolar 2026. El Ministerio de Transporte, por ejemplo, está dedicado a la planificación de los flujos vehiculares para el retorno post-vacaciones. El Ministerio de Vivienda ya cumplió con el 97,7% del plan de emergencia habitacional y está a puertas de cumplir el 100%, alcanzar la meta de las 260.000 viviendas entregadas en el marco del derecho a la vivienda para las familias más vulnerables, y eso es mucha gestión, es mucho estar en terreno, resolviendo y destrabando, evidentemente, los proyectos que están pendientes en materia habitacional. Y también estamos trabajando en la agenda legislativa, por eso se encuentra también nuestra ministra Lobos, que está a cargo de esa tarea, incluso en proceso o en periodo de receso legislativo. La agenda legislativa del gobierno no descansa, los diálogos, las conversaciones son muy importantes para preparar lo que vaya a ser el trabajo de la primera semana de marzo en el Congreso Nacional. Y, por cierto, que, como ustedes saben, el principal foco de esa agenda legislativa, lo podrá detallar la ministra, pero está el proyecto de sacar adelante el proyecto de Sala Cuna, el proyecto que termina con el crédito con aval del Estado y construye el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, el subsidio unificado al empleo y otros proyectos que son prioritarios, pero están en una segunda línea y queremos presentarlos como a votar el proyecto de la ley de incendios y otras materias. Por último, quiero señalar algo que ha sido parte del balance, porque si bien seguimos trabajando en gestión, seguimos trabajando en implementar la reforma previsional, vamos a tener un balance de esta primera fase el día lunes con el ministro Bocardo. También estamos ya realizando algunos balances, porque Chile efectivamente no se cae ni se cayó a pedazos. Con el trabajo de gobierno y junto con otras instituciones, nuestro país está retomando la senda de crecimiento, lleva 2 años consecutivos mejorando su productividad, que estaba estancada desde el 2011. A la fecha estamos logrando anotar permanentemente récords en exportaciones, inversiones de capital extranjero, estamos logrando recuperar la capacidad adquisitiva de nuestras familias, los ingresos reales han aumentado, no solo gracias al salario mínimo, sino que también a la recuperación económica. La inflación ya bajó del 3%, esto obviamente es una buena herencia que vamos a dejar al próximo gobierno, porque va a ingresar con una situación inflacionaria súper estabilizada, súper normalizada, y eso es bueno para cualquier administración, no solamente para el país. Pero además empujamos transformaciones que son sumamente importantes, que hoy día están teniendo efectos concretos en las mejores condiciones de vida de nuestros compatriotas. La transformación más relevante es la reforma previsional. Si bien no logramos terminar con las AFP, creamos un seguro social que hoy día está pagando hasta 100.000 pesos a miles de compatriotas.
¿no? Adicional a la PGU y adicional a la pensión autofinanciada que recibía por parte de la AFP. Hemos logrado ya implementar el royalty minero, que ha logrado transferir una riqueza importante producto de la actividad minera a todos los gobiernos regionales y a más de 300 municipios que están financiando con eso ambulancia, iluminación de plaza, están llevando los recursos de la minería a los territorios, ¿no? Logramos aprobar otra transformación, la ley de fraccionamiento pesquero, que redistribuye más bien la riqueza del mar, de la gran industria, hacia la pesca artesanal y hacia las economías locales de las familias de la pesca artesanal. La Estrategia Nacional del Litio, ayer se firmó un CEOL importante justamente para seguir consolidando una estrategia productiva en torno al litio. Por lo tanto, no solo hemos logrado estabilizar la economía, enfrentar la crisis sanitaria, que heredamos a propósito del impacto de la pandemia, o la crisis en materia educativa, también producto de la pandemia, o la crisis de seguridad, reforzando las capacidades del Estado para combatir el crimen organizado, el trabajo en la frontera, en la zona sur, sino que al mismo tiempo hemos ido empujando y materializando transformaciones cuyo objeto es generar mayor justicia social y mejorar las condiciones de vida, de existencia de millones de compatriotas, partiendo por a quienes le debemos tanto como son los jubilados y jubiladas de nuestro país, porque entregaron 10, 20, 30, 40 años o más al servicio del crecimiento y el desarrollo de nuestra patria. Y a ellos les debemos mucho y estamos saldando una deuda importante para darles mayor dignidad. Así que creemos que fue un gran Consejo de Gabinete. Por cierto, aunque sea el último Consejo de Gabinete, no el último encuentro que vamos a tener como ministro y ministra de Estado, pero mientras tanto vamos a seguir trabajando en gestión y en el plano legislativo para seguir cumpliendo con nuestro país. ¿Ministra? Ministro de Interior. Perdón. ¿Preguntas? Muy buenos días, ministros. Días. Tengo una pregunta para usted, ministra Vallejo. ¿Cuál es la reflexión que hace el gobierno a pocas semanas de entregar el poder? ¿Y qué les quedó pendiente, creen ustedes? Bueno, las cosas que tenemos sobre el escritorio por sacar adelante, como lo decía anteriormente, están principalmente en el plano legislativo, no exclusivamente, pero principalmente en el plano legislativo, que es aprobar el proyecto de Sala Cuna para Chile, el fin al CAE y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, entre otras tareas, ¿no? Y por eso, más que pendientes, son temas que hoy día concentran nuestro esfuerzo, nuestra atención y nuestro trabajo, ¿no? Y por lo tanto, después del 11 de marzo podremos decir qué es lo que quedó pendiente. Nuestra apuesta ahora es ser persistente hasta el último día en sacar adelante esos proyectos porque son importantes para Chile. No son solo importantes para nuestro gobierno, son proyectos que buscan darle certeza a mujeres, madres, a hombres, padres, a personas que ya egresaron también del sistema de la educación superior y que cargan con una mochila de deuda muy pesada producto del CAE y que requieren saber si es que se va a terminar con el CAE, si es que se va a condonar total parcialmente la deuda, cómo van a poder enfrentar su futuro más inmediato en términos laborales y también en términos de economía familiar, ¿no? Para poder proyectarse en su desarrollo profesional, personal y familiar. Por lo tanto, yo no diría que todavía podemos hablar de pendientes, ¿no? Porque todos los temas que falta sacar en materia legislativa esperamos y confiamos en poder sacarlo la primera semana de marzo para poder cumplir con estos grandes deudas con nuestros compatriotas. Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días. Queríamos también consultar por otros temas de contingencia a propósito de la situación de la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, que recibió amenazas de muerte. Ayer desde las asociaciones chilenas de municipalidades hacían un llamado a que pudiesen gestionar reuniones también con el Ministerio de Seguridad entendiendo esta situación, pensando en que los alcaldes son los que tienen una situación de mayor exposición y pensando además en la situación de embarazo que tiene la alcaldesa de Lo Espejo. ¿Se van a llevar a cabo reuniones en ese sentido con el Ministerio de Seguridad y qué acciones se están tomando para la seguridad municipal? Primero, las amenazas que ha sufrido la alcaldesa de Los Espejos son de máxima gravedad, ¿no? Porque evidentemente cualquier amenaza a una autoridad local que además ha estado trabajando por colaborar en la agenda de seguridad desde los territorios, desde la gestión municipal, con la destrucción de los narcomausoleos, ¿no? O llevando al territorio la iluminación de las calles, de las plazas, la recuperación de los espacios públicos, es grave, y más aún cuando se trata de una alcaldesa que está en pleno proceso de gestación, ¿no?
Y por eso es tan importante la reunión que va a sostener con el ministro de Seguridad Pública en unas horas más. Pero no es la única conversación que se ha tenido con los alcaldes. Nuestro gobierno siempre ha estado a disposición y ha sostenido reuniones con alcaldes de distintos colores políticos para enfrentar tanto la agenda de seguridad municipal, la transferencia de recursos para estas labores. Recuerden ustedes que nuestro gobierno fue el primer gobierno que democratizó la distribución de recursos públicos para las labores de seguridad en todos los municipios, que ya no son concursables. O sea, los municipios no tienen que competir por los recursos del nivel central para enfrentar sus tareas y sus proyectos de seguridad, sino porque además justamente ha tenido una disposición a trabajar sin distinción de colores políticos, ¿no? Y no va a ser la primera vez. Así que la disposición de la conversación con las asociaciones y con los alcaldes y alcaldesas de manera directa, independientemente de su militancia, ha estado, está y va a seguir estando hasta el último día de nuestro mandato. Buenos días. Considerando que estamos ya a casi 2 semanas de la reunión bilateral de la Secretaría General de Gobierno, que va a ser el 25 de febrero, con la futura ministra Mara Cedini, ¿qué expectativas hay de esta reunión? ¿Qué se espera conversar? ¿Y qué desafíos considera que podría enfrentar eventualmente la futura ministra? A ver, yo espero que siga siendo como todas las reuniones bilaterales que hemos tenido hasta el momento. Han sido reuniones, como lo dijo el presidente, que demuestran la actitud republicana del funcionamiento del Estado, que ha estado a cargo en este caso tanto de nuestro gobierno como gobierno saliente como de las autoridades que van a entrar. Las reuniones se han dado de manera tranquila, respetuosa, en los formatos que el presidente ha determinado, entregando de manera transparente la información para darle continuidad administrativa al Estado. Y esto no debería ir en un tono distinto a aquellos, ¿no? Así que esperamos que se dé en los mismos términos que se han dado en las otras reuniones bilaterales. Hola, ministros, buenos días. Quisiera preguntarle al canciller Alberto Van Klaveren varias cosas respecto a esta entrega de ayuda humanitaria a Cuba. Primero, ¿de cuánto dinero estamos hablando respecto a esta entrega? Si bien nos comunicaron que hay un fondo de $5 millones anuales, ¿cuánto de eso se va a ocupar? Segundo, ¿cuándo se hará efectivo? ¿Cuál es el plazo? ¿Tienen alguno definido? Y tercero, ustedes han dicho que el envío será por medio de UNICEF, pero ese organismo han dicho que también gestiona la ayuda con el régimen cubano. Por lo tanto, ¿lo harán de esa forma teniendo en cuenta que el gobierno puede gestionar a su gusto la ayuda o escogerán otra vía? Bueno, muy buenos días. Yo quisiera hacer 3 puntos iniciales respecto de este tema. En primer lugar, esta ayuda humanitaria es una ayuda humanitaria a UNICEF. No es una ayuda humanitaria al gobierno de Cuba, no es tampoco una ayuda humanitaria al Partido Comunista de Cuba, es una ayuda humanitaria por medio de una organización internacional de gran solvencia, de gran prestigio, que tiene actividades en todo el mundo, incluyendo nuestro país. UNICEF es la Agencia de Naciones Unidas dedicada a la protección de la infancia y realmente está por sobre cualquier consideración política y obviamente también actúa con autonomía. Y concretamente, en el caso específico, nosotros estamos aportando a un programa y ese programa se llama Salvaguardar Servicios Esenciales que Salvan Vidas para Niños a través de la actual crisis energética y de combustible en Cuba. Y tiene, obviamente, un énfasis muy grande en áreas como la salud, en áreas como la nutrición y también de la protección infantil. Lo segundo que quería decir es que no somos los únicos que estamos canalizando ayuda humanitaria por vía de determinadas organizaciones en Cuba. El día 5 de febrero pasado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una ayuda humanitaria por monto de $6 millones canalizada a través de Cáritas y alguna otra organización al amparo de la Iglesia Católica. Nosotros hemos optado por UNICEF,
pero es una opción muy parecida, ¿no? Y que responde también al mismo espíritu humanitario. En tercer lugar, Chile ha prestado ayuda humanitaria en una serie de otros temas, en una serie de otros países. Destaco sobre todo el caso de Ucrania, en que hemos ido gradualmente haciendo aportes humanitarios. Destaco el caso de Gaza y destaco también el caso de los huracanes que lamentablemente azotan con frecuencia a Centroamérica y el Caribe, incluyendo a Cuba, y donde también hemos prestado asistencia humanitaria. El monto de este aporte es de $1 millón, va con cargo al Fondo de Chile contra el Hambre y la Pobreza. Es un fondo que gestiona la Agencia de Cooperación Internacional del Desarrollo en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su sede aquí en Chile. El plazo obviamente está determinado por las circunstancias locales. El aporte es un aporte monetario, a diferencia de algunos otros países que han hecho embarques de otro tipo. En el caso nuestro, desde el punto de vista logístico, lo más práctico, y es lo que hemos hecho en todos los otros casos, es hacer un aporte monetario y obviamente solicitando la rendición de cuentas correspondiente. Eso es lo que puedo informar. Ministro, canciller, bueno, antes de realizar mi pregunta, preguntarle en la misma línea, el conocimiento que tengan ustedes de otros países que han también enviado ayuda a Cuba. La ministra Vallejo anteriormente hablaba, por ejemplo, del caso de México, pero ¿qué otros países también han ido por esa misma línea de donaciones en el contexto humanitario? Bueno, no tengo la lista completa, pero ya mencioné el caso de Estados Unidos, le puedo mencionar el caso de México. Efectivamente, están tratando de completar más de 800 toneladas de envíos de alimentos. Puedo señalar el caso de Brasil. Brasil ha hecho, me informó el canciller brasileño, con el que he estado en contacto también por otros temas, que están haciendo un aporte de $10 millones, sobre todo en el terreno de semillas y digamos, implementos que permitan el desarrollo de la agricultura en Cuba. Y después hay una serie de instituciones humanitarias que están también prestando colaboración, porque la situación es dramática. Estamos hablando de una población en la isla de 10 millones de habitantes y que están en estos momentos con unas carencias enormes en materia energética, y eso obviamente tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida cotidiana de las y los cubanos. Quiero preguntarle, pero por la arista política de las críticas, usted ha dado todas las explicaciones del caso, pero aún así en la derecha hay algunos que dicen que por qué se da esta ayuda considerando lo que necesitan los damnificados, y en el caso específico del senador Cruzcoque señala y dice lo siguiente, lo voy a citar, dice, ¿por qué un gobierno con déficit fiscal, esto lo dice él, y malos resultados económicos se permite financiar tiranías? Y además él da cuenta que lo citaron al Senado para dar explicaciones. Me gustaría que también usted pudiera dar su opinión al respecto de esto. Yo con mucho gusto asistiría al Senado cuando retome sus sesiones para explicar justamente los alcances de esta medida y poder confirmar de que efectivamente estamos hablando de una asistencia humanitaria que obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales, nosotros prestamos asistencia por vía de organizaciones internacionales de carácter humanitario, ¿no? Esa sería nuestra respuesta. Y por lo demás, Chile tiene una tradición de cooperación y de solidaridad internacional. Por supuesto que siempre hay carencias internas, pero pese a esas carencias internas, muchos países prestan cooperación internacional, prestan solidaridad. Y quiero decir que en el caso de Cuba, Cuba prestó una asistencia muy importante después del terremoto del año 2010, del gran terremoto, y prestó asistencia en el campo médico, etcétera, que fue totalmente agradecida por el gobierno de la época, el gobierno del presidente Piñera. Canciller, ahora quiero consultarle, porque bueno, ayer el presidente Gabriel Boric realizó una publicación en su cuenta X, hablando precisamente del bloqueo de Estados Unidos, que calificó como criminal en este caso, y un atentado a los derechos humanos. El senador o el congresista Carlos Jiménez de Estados Unidos reposteó esta información y dijo que desde el Congreso de Estados Unidos denunciaban el respaldo del presidente de Chile a la dictadura militar en Cuba.
Y además dijo que va a enfrentar Chile las consecuencias de este patético accionar. ¿Cómo califican desde el Ejecutivo sus palabras y de alguna manera también tensionan las relaciones exteriores con Estados Unidos en vista de todo lo que se ha estado viendo, en vista también, por ejemplo, de la misma candidatura de la expresidenta Bachelet para la ONU? ¿Cómo genera esta reacción, quizá una tensión mayor? Tengo como norma no entrar en polémica con parlamentarios y sobre todo si se trata de parlamentarios de otros países. Realmente prefiero no entrar en, digamos, en el análisis de esas declaraciones. Del calificativo, ¿cómo califica el acto de Chile, que él decía patético accionar? No. Bueno, lamento esa expresión, por supuesto, y yo creo que además posiblemente el representante no estaba al tanto de la propia ayuda humanitaria que está prestando Estados Unidos con un espíritu bastante similar al nuestro. De lo que, en otra línea, lo que ocurre, por ejemplo, con la ONU, la deuda de lo que se hablaba anteriormente, una deuda que ya había hecho referencia la ministra Vallejo, ¿hay un plazo para el pago de esa deuda? Mire, el tema de las deudas de organismos internacionales es un tema que es histórico. Siempre hay deudas de arrastre, muchos países las tienen y van poniéndose al día gradualmente. Es una situación que no es para nada excepcional, no es excepcional desde el punto de vista de lo que ha sido nuestra práctica como Estado y tampoco es excepcional desde el punto de vista de la práctica de otros Estados. Lamentablemente siempre hay atraso en pago de cuotas, hay prioridades que se van interponiendo y en consecuencia eso se maneja de manera gradual. Ministra Vallejo, esta pregunta es para usted. Quería preguntarle por dos críticas. Puedo agregar una cosa antes de este punto, porque me parece que el debate que se ha dado en Chile es muy relevante y muy importante. Lo primero, que el gobierno de Chile no va a estar comentando la declaración de un parlamentario de otro país. Estamos hablando de un país que tiene 435 representantes y 100 senadores. Imagínense lo que significaría que el gobierno de Chile estuviera respondiendo lo que opina cada uno de ellos. Pero aquí lo relevante son lo que realizan los estados. Y aquí tenemos varios ejemplos, unos que han sido mencionados por el canciller, pero otros que es muy importante recordar. El año 2019, el presidente Sebastián Piñera envió 17 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Quién presidía o gobernaba Venezuela el año 2019? Nicolás Maduro. Y el canciller lo decía, el 5 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó el envío de ayuda humanitaria a Cuba, a través de la Iglesia Católica y particularmente de Cáritas. Chile tiene una trayectoria de participar en esfuerzos de ayuda humanitaria a países que lo necesitan y a los pueblos que así lo necesitan. Y por eso llama la atención la indolencia. Si hay niños y niñas que producto de la situación humanitaria que está viviendo en Cuba van a pasar hambre, ¿qué es lo que debe hacer el Estado de Chile? Y por tanto, el llamado que hacemos es a valorar la decisión que ha tomado el gobierno sobre la base de la trayectoria que tiene el Estado de Chile en la materia, con múltiples ejemplos, donde también en el pasado hemos recibido ayuda internacional relevante cuando hemos enfrentado, por ejemplo, emergencias. Finalmente, no podemos perder la humanidad y tenemos que poner siempre en el centro a las personas. Chile tiene una larga trayectoria participando de esfuerzos humanitarios en distintas partes del mundo. Obviamente, la prioridad histórica ha sido América Latina, pero lo hemos hecho con Ucrania, lo hemos hecho con Gaza, gobiernos anteriores lo hicieron con Venezuela, gobiernos de otro signo político, y los que hoy día critican parece que no tienen a la vista estos antecedentes, que sería bueno considerarlo al momento de evaluar lo que ha hecho el gobierno de Chile. Ministro Elizalde, aprovecho entonces de hacerle esta pregunta a usted, porque en una entrevista hoy día Iván Poduje hizo una crítica al gobierno en materia de la ayuda humanitaria que se está extendiendo a Cuba, porque señala que es inexplicable que se extienda este auxilio cuando hay todavía más de 4.000 personas damnificadas por las emergencias de los incendios. ¿Qué le responde entonces usted al futuro ministro? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay un desconocimiento respecto de cómo funciona el presupuesto de la Nación y cómo se distribuyen recursos para distintas necesidades. El que nosotros participamos de un esfuerzo humanitario con el pueblo de Cuba nos implica que no se vayan a destinar los recursos necesarios para todo lo que es la emergencia y el proceso de reconstrucción. Son cuestiones distintas. Por lo demás, así como Chile participa de ayudas humanitarias al exterior, hemos recibido en el pasado ayuda de distintos países del mundo.
Y en la suma y resta, finalmente, bueno, hay que tener a la vista que se actúa primero sobre la base de principio, pero también Chile ha recibido esa ayuda, como ocurrió con los profesionales que viajaron desde Cuba con motivo del terremoto. Y alguien podría decir, bueno, un gobierno político de un determinado signo con un gobierno político en Chile de otro signo distinto. Poco importó, finalmente, aquí primó el sentido de solidaridad que debe existir entre los pueblos. Y esa es la decisión que ha tomado el gobierno de Chile. Pero lo que podemos señalar enfáticamente que se trata de recursos, primero en términos de dimensión, completamente distintos. Ya ha dicho el canciller cuál es el monto de lo que se va a enviar a Cuba, y todos sabemos que la proyección de la reconstrucción es mucho mayor. En segundo lugar, que se trata de presupuestos diferentes, y por tanto esto no va a perjudicar en absoluto las tareas que tenemos en el ámbito de la normalización, la recuperación y la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios. Ministra Vallejo, quería preguntarle a propósito de las mismas formulaciones que hoy día hacía Iván Poduje, porque hacía una crítica hacia usted como ministra enlace del megaincendio de Valparaíso. El futuro ministro dijo que en la emergencia, cito, usted fue a sacarse fotos, se comprometió a hacer cosas y luego se fue. La emplazó entonces a hacer un mea culpa por haber engañado a las familias con estrés postraumático que confiaron en usted. ¿Qué le parece esta recriminación? Quisiera sobre ese punto hacer una reflexión que me parece que es bastante sustantiva. Finalmente, ¿qué sentido tiene participar de estas pequeñeces? Hacerse parte de estas pequeñeces, de quienes creen que se construye un mejor país en una pelea en el barro, con lógica de barra brava. Aquí, cuando se va a desempeñar una tarea de Estado, se requiere actuar con altura de miras y poner siempre en el centro la prioridad de las personas. Por tanto, nosotros como gobierno en ese sentido hemos sido muy responsables de no sumarnos a aquellos que les gusta pelear en el barro, descalificando a diestra y a siniestra, y por el contrario estamos concentrados en lo que importa, que es hacerse cargo de las necesidades que tienen las familias en la región de Biobío y en la región de Ñuble. Y nos gustaría ver de parte de todos los sectores políticos la misma actitud. Hemos visto de parte de algunos líderes de la oposición actitud constructiva, bienvenida sea. Hemos visto de parte de otros una actitud distinta. El llamado es actuar con la altura de miras y con la altura de Estado, que requiere un desafío como el que estamos comentando. Sí, me sumo totalmente a las palabras del ministro del Interior. Sobre todo si se espera asumir las tareas de ministro de Estado, se requiere salir de las pequeñeces, ¿no? O de buscar cada momento como una oportunidad para pegarle al que está al frente, desconociendo cómo funciona el Estado, desconociendo los distintos roles que asumen los ministerios en distintas tareas y fases, y por lo tanto no le aporta en nada ni a los damnificados por la emergencia ni al país en su conjunto. Así que esperamos que el debate tenga mayor altura. Eso es todo. Ministra, bueno, pasando a otro tema, preguntarle principalmente cómo ven desde el gobierno los vínculos del próximo subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, en sociedades con imputados en casos de corrupción. ¿Creen que va en línea con el estándar que debiese mantener una autoridad que trata justamente temas de seguridad? Y con todo respeto a la pregunta, creemos que es pertinente que se la formulen a la oficina del presidente electo o al futuro presidente José Antonio Kast, ¿no? Porque son ellos los que han comprometido transparencia en esta materia, transparencia y probidad. No nos corresponde a nosotros estar opinando sobre aquello. Y al ministro Gajardo, preguntarle también por otro tema, ¿cómo se toman desde el gobierno la crisis que está enfrentando Gendarmería? Ya son 6 las libertades entregadas, ¿confían que todas sean realmente accidentales? ¿Cómo avanzará la reforma de Gendarmería tras los recientes hechos? ¿Si habrá realmente algún cambio? Bueno, primero que todo, desde que asumimos como gobierno hemos tenido una intensa agenda en materia de Gendarmería con el objeto de transformarla, de modernizarla, de ponerla a la altura de los desafíos que tiene para combatir el crimen organizado transnacional. El crimen organizado transnacional es la principal amenaza que tienen los países de la región. Las bandas de crimen organizado transnacional o han surgido o se han fortalecido en las cárceles y nosotros no queremos que eso ocurra en nuestro país. Dicho lo anterior, como le decía, hemos realizado un profundo modernización de Gendarmería, hemos aprobado un conjunto de leyes que permiten la modernización. Tenemos proyectos de ley también que están en el Congreso Nacional que esperamos que prontamente puedan ver la luz. Y respecto a las liberaciones que se han realizado en estos últimos o que se han conocido públicamente, nosotros hemos sido bastante enfáticos en señalar que aquí hay errores,
que estas son absolutamente impresentables, que los funcionarios y funcionarias de Gendarmería que participaron de estos errores tienen que responder a través de sumario administrativo y además también se le ha pedido la remoción de sus cargos, así lo ha señalado el director nacional de Gendarmería. Se ha vuelto a instruir algo que nosotros incorporamos en los últimos años, que tiene que ver con el doble chequeo de las liberaciones. Es decir, no solo el funcionario que está o en el tribunal o en el recinto penal tiene que chequear que se cumplen todos los requisitos, sino que tiene que haber un superior jerárquico que haga este doble chequeo. Por lo mismo, se pidió que esta instrucción se volviera a realizar a lo largo de todo el país, que todos los funcionarios y funcionarias de Gendarmería tuvieran este antecedente, que sepan su obligación, y por lo mismo también le pedimos a aquellos altos mandos que se encontraban de vacaciones que retornaran para que se desplegaran en todo el país dando cuenta de este requisito. Y lo tercero es que además hemos denunciado al Ministerio Público para que sepamos si hay alguna otra razón por la que eventualmente estas personas fueron liberadas. Queremos descartar que haya corrupción, queremos descartar que haya dolo, queremos descartar que haya sabotaje. Y por lo mismo hemos denunciado al Ministerio Público. Y en ese sentido estamos tomando medidas que son muy contundentes para evitar esta situación, y algo que me parece que es relevante. En general, lamentablemente, los sistemas penitenciarios tienen estos problemas. No somos el primer gobierno que enfrenta estos problemas. De hecho, si usted ve las estadísticas de liberaciones en gobiernos anteriores, es superior a la nuestra. Nosotros hemos tomado medidas para que esto disminuya, para que cometamos menos errores en ese aspecto, pero es superior a la nuestra, con menos población penal. Nosotros con un 40% de población penal hemos logrado disminuir este tipo de errores. Hay que apretar más las tuercas para que ojalá no tengamos ningún error. Eso es lo que buscamos. Y asimismo también tenemos un plan para evitar que las personas mueran al interior de los establecimientos penales. También hemos logrado disminuir de manera considerable las personas que mueren al interior de los establecimientos penales, teniendo más población penal. Y asimismo también para desórdenes colectivos, lo que se denominan motines. No hemos tenido hasta el día de hoy motines como se han dado en gobiernos anteriores, y también para las fugas. Es decir, aquellos aspectos críticos del sistema penitenciario, en este gobierno, con índices, de forma clara y categórica, son mejores que en los gobiernos anteriores. Y eso es porque hemos trabajado para que eso ocurra. Ministro, ahondando más en la situación de Gendarmería, usted mencionaba que se presentaron los antecedentes al Ministerio Público, pero ¿manejan ustedes algún tipo de antecedente de que aquí podría haber algún tipo de funcionario involucrado cometiendo un delito, o terceros también que puedan estar involucrados en la liberación de estos dos casos, al menos que hemos visto en 24 horas? Y además, respecto al rol del director de Gendarmería, ¿por qué se mantiene a él en el cargo más allá de la remoción de las personas involucradas directamente en los casos? ¿Se tomará alguna decisión respecto al director de Gendarmería de mantenerlo o no? Todas las evaluaciones del alto mando y en particular del director de Gendarmería están permanentemente. Tenemos que estar dando cuenta de nuestras responsabilidades de forma permanente, y eso se hace día a día. Ahora bien, algo que señalaba recién es que en esta dirección de Gendarmería, con este director y durante este gobierno, hemos logrado disminuir todos los índices críticos que ustedes señalan de manera permanente. Es decir, a pesar de tener más población privada de libertad, tenemos menos fugas. A pesar de tener más población privada de libertad, tenemos menos muertes por riña. A pesar de tener más población privada de libertad, tenemos menos liberaciones erróneas. Y a pesar de tener más población penal privada de libertad, tenemos menos incidentes colectivos. Entonces, si hay un director que ha logrado realizar este trabajo y hay una administración que ha puesto los énfasis para que eso se logre, creo que tenemos que también evaluarlo en su mérito. Y lo segundo es que precisamente para descartar cualquier aspecto vinculado con la comisión de un delito en estas liberaciones erróneas o supuestamente erróneas, se ha hecho la denuncia al Ministerio Público. Queremos descartar que haya sabotaje, queremos descartar que haya corrupción y queremos descartar de que eventualmente haya negligencia inexcusable en esta materia, que también podría ser constitutiva de delito. ¿Hasta el momento no hay antecedentes que ustedes manejen de que eso haya ocurrido? Como le digo, lo que nosotros estamos haciendo es poner a disposición del órgano que realiza las investigaciones en nuestro sistema, que es el Ministerio Público, y nosotros, a raíz de esto, estamos poniendo los antecedentes al Ministerio Público para que realice las investigaciones y pueda evaluar si eventualmente existe la comisión de algún delito en esta materia.
Para ministro Elizalde, consultarle respecto a su opinión respecto al recorte previsto por el gobierno entrante de al menos un 15% de presupuesto en todas las carteras. ¿Qué le parece la medida y si ve factible el recorte? Sí, sobre ese punto, quien se ha pronunciado es el Ministerio de Hacienda. Lo que podemos señalar es que nosotros hemos actuado sobre la base de la responsabilidad fiscal y, por tanto, recibimos un país que tenía un descalce entre ingresos y gastos. Como resultado de la pandemia, el gasto se fue a las nubes, se gastaron parte importante de los ahorros que tenía el país y durante el primer año ese descalce obligó a tomar medidas para efectos de controlar el gasto y simultáneamente enfrentar el desafío de controlar la inflación y no generar una recesión. No olvidemos que se hablaba de que iba a haber esta inflación el primer año, es decir, recesión con inflación, lo que no ocurrió, la economía creció. Y posteriormente ya sobre la base de la convergencia fiscal se ha avanzado de manera sustantiva y por tanto la tarea para el próximo gobierno es más fácil que la que nos tocó enfrentar a nosotros bajo el gobierno del presidente Boric. Pero respecto del gasto, obviamente, creemos que este calce implica que los ingresos del Estado deben ser suficientes y que el gasto debe estar focalizado precisamente sobre la base de las necesidades que tienen las personas, poniendo énfasis en el gasto social. Así que el próximo gobierno tomará las decisiones que estime conveniente. Distintos actores políticos darán su opinión al respecto, si le parece pertinente o no esta decisión, pero nosotros respondemos por lo que ha sido nuestra conducta de enorme responsabilidad en esta materia. ¿Sí? Ministro Elizalde, ministros, ¿qué tal? Buenas tardes. Ministro Elizalde, quisiera consultarle sobre el informe emitido por la Contraloría en cuanto a la reconstrucción post-incendios en la Quinta Región. ¿Qué le parece que se haya emitido este informe sin pedir mayor información a la delegación ni al municipio de Viña del Mar? Esta no es la primera vez que la Contraloría, desde que está Dorothy Pérez, es criticada por un actuar que bordea los límites de sus atribuciones, como pasó con el reajuste del sector público. Bueno, sobre ese informe se han remitido los antecedentes que corresponden en algunos casos a la Fiscalía y están realizadas también las investigaciones internas para determinar la procedencia del gasto. De todas maneras, nosotros hemos puesto énfasis en la necesidad de reaccionar con rapidez ante la necesidad de las personas, pero siempre en el marco del Estado de Derecho. Ministra Lobos, quisiera consultarle acerca de el fast track legislativo que está anunciado de distintas voces. El oficialismo y la oposición han definido como días cruciales entre el 2 y el 6 de marzo para aplicar un fast track. ¿Cómo se han estado realizando las gestiones para los proyectos emblemáticos, como lo mencionaba la ministra Vallejo anteriormente? ¿Se ha podido hablar con el nuevo gobierno para facilitar el trabajo legislativo? A ver, tal como lo hemos dicho, como lo ratificamos en el Consejo de Gabinete, estamos muy contentos porque somos el gobierno que ha logrado publicar más leyes en un periodo de 4 años. Llevamos ya 372 leyes, que no es solo un número, sino hacerse cargo, como nos mandató el presidente Boric, de las necesidades urgentes de los ciudadanos y ciudadanas en las 3 seguridades: seguridad pública, seguridad económica y seguridad social, porque las familias chilenas requieren una visión integral en materia de seguridad. Quedan desafíos pendientes y por eso los días legislativos, las 5 jornadas legislativas de marzo son muy cruciales. El presidente nos ha mandatado a trabajar hasta el último día proyectos tan emblemáticos como Sala Cuna para Chile o el financiamiento de la educación superior, que no solo se hace cargo de las mochilas que tienen las familias por el CAE, sino también tiene una dimensión fiscal muy importante en la lógica de hacer mucho más eficiente y responsable el tratamiento de estos créditos. En esa perspectiva, nosotros seguiremos trabajando. Hemos tenido reuniones, si bien estamos en receso legislativo, seguimos en conversaciones porque creemos que más allá de cualquier polémica, lo que es importante acá es hacerse cargo de problemas país. Llevamos 27 años debatiendo sobre esa lacuna, entonces cuando se nos dice que es un debate apresurado, la verdad que ya llevamos mucho tiempo y las familias chilenas, especialmente las mujeres, no pueden seguir esperando. En el caso del financiamiento de la educación superior ocurre algo similar. Necesitamos hacernos cargo porque hay un acuerdo técnico al respecto de cómo hacemos un sistema más eficiente y eficaz, que también tiene la dimensión fiscal muy relevante para un gobierno que ha puesto como prioridad la responsabilidad fiscal. Tenemos también el subsidio unificado al empleo, que es una herramienta clave para mejorar, ¿no es cierto?, la empleabilidad de sectores rezagados, como son las propias mujeres, los adultos mayores y los jóvenes. Y de esa perspectiva seguiremos trabajando hasta el último día, igual como lo estamos haciendo con la reforma política, que si bien aparece, ¿no es cierto?, a veces un poco lejana para los ciudadanos y ciudadanas, es una herramienta clave porque lo que requieren los ciudadanos es que seamos capaces de ponernos de acuerdo y dar soluciones de manera eficiente, eficaz y oportuna a esas necesidades. Y de esa perspectiva, dar mayor gobernabilidad,
minimizar los costos de transacción para lograr acuerdos es también relevante y por eso hemos llevado también reuniones que permitan viabilizar la reforma en el mes de marzo. ¿Cómo se ve el ambiente al interior del Congreso, entendiendo que hay disputa al interior del oficialismo, entendiendo que hay disconformidad entre el socialismo democrático, el PC y el Frente Amplio? También la misma consulta a la ministra Vallejo, ¿cómo lo ve dentro de su partido el desarrollo de esta disputa que se está dando al interior del Partido Comunista? Nosotros esperamos que todos los sectores, tanto de oficialismo como de oposición, sean capaces de dejar de lado las disputas y poner al centro las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Y por eso esperamos concluir nuestro mandato con acuerdos transversales que permitan hacernos cargo de estas necesidades, tal como fuimos capaces de hacerlo en pensiones, en royalty minero, en 40 horas, en adopciones, que son leyes relevantes que llevaban mucho tiempo esperando y que fuimos capaces de ponernos de acuerdo cuando nadie esperaba que lo hiciéramos. Entonces, el llamado es a todos los actores a que efectivamente seamos capaces también de construir acuerdos que nos permitan sacar estas iniciativas. Sí, quisiera agregar una cosita cortita. En los temas que están pendientes y en la agenda legislativa que está pendiente, que esperamos que se apruebe los primeros días de marzo, no existe disparidad de criterio en el oficialismo. Lo que ha habido más bien es disparidad de criterios en la oposición, y que algunos dicen que están disponibles, por ejemplo, a votar Sala Cuna y otros que no. Pero en el oficialismo existe una mirada común y esto se ha expresado en el diálogo legislativo sobre la base de la cual se han construido los acuerdos para avanzar en la aprobación de esta iniciativa. Y en Sala Cuna, en particular la UDI, que ha señalado que está disponible legislar, cuando se le criticó porque efectivamente el proyecto no se había tratado, bueno, la mejor muestra de saber si existe disposición o no de legislar es que se vote el proyecto la primera semana de marzo. Como se dice, ahora son amores. Bueno, finalmente, si existe voluntad de avanzar en Sala Cuna, que se vote la primera semana el proyecto. Lo demás son excusas. Finalmente es la conducta la que da cuenta de los compromisos que realmente tenemos con el país. Así que nosotros esperamos que ese proyecto se vote, lo ha dicho el presidente, la primera semana de marzo. No sé si hay más preguntas, pero solamente reforzar eso. Efectivamente, en el oficialismo, en los parlamentarios del oficialismo, no hay disparidad de criterios, no hay diferencia en torno al proyecto de Sala Cuna, el final CAE o el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y el subsidio unificado al empleo, que son nuestras 3 primeras prioridades legislativas. Evidentemente hay muchos otros proyectos que esa semana vamos a tener que sacar con todo el esfuerzo que están haciendo los ministros y particularmente la ministra Lobos, pero ahí no tenemos radicado el problema. Por eso hemos sido muy claros y transparentes en lo público, sobre todo en decir el llamado a contar con la voluntad política de la oposición, particularmente de la UDI, para que la primera semana de marzo destrabemos Sala Cuna. Esto lo están esperando de verdad miles de mujeres, ¿no? Mujeres y hombres también podríamos decir, que quieren tener certezas de poder ir a buscar un trabajo y tener dónde dejar a su bebé en una Sala Cuna, seguros, ¿no? Bien cuidados y con estándares pedagógicos, y además aquellas que hoy día están trabajando pero que hacen malabares por la gestión diaria de dónde dejar a sus bebés, incluso los hombres, ¿no? Hombres y mujeres. Y por lo tanto esto es algo que se requiere destrabar con urgencia, pero en el oficialismo no hemos tenido, independientemente de las diferencias que puedan tener los partidos en otros ámbitos, en estos ámbitos no tenemos ningún problema que sea una traba en estos momentos. Quería consultar específicamente por esas diferencias internas en el Partido Comunista. De hecho, ayer el senador Daniel Núñez hizo un llamado a dejar de hacerse daño entre compañeros de partido. ¿Coinciden en ese llamado? ¿Qué lectura hacen de la situación interna en el partido y la necesidad de la unidad en este momento? Bueno, pero eso no tiene que ver obviamente con la agenda legislativa. Los problemas de partido se resuelvan al interior de los partidos y yo lo único que puedo decir es que creo que dentro de los aprendizajes militantes la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no? Para cualquier debate. Gracias. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.